Le agradezco enormemente que nos tome la llamada la maestra Viviana Maciel, integrante y vocera del Movimiento Demócrata MX. Es un observatorio en materia de transparencia y rendición de cuentas del cual vamos a hablar justamente el día de hoy. Ella fue consejera estatal electoral, también fue consejera del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California, el ITAIP. Maestra, qué gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Es un gusto para mí estar charlando el día de hoy contigo y tu auditorio. Pues vamos por el principio. ¿De qué viene este nuevo proyecto, este nuevo reto, que sin duda creo que es base para entender de entrada cómo funciona el país, pero también cómo la ciudadanía podemos aportar a un proceso democrático, ¿no? Sin duda, sí. Pues mira, estamos justamente construyendo un observatorio ciudadano denominado Demócrata MX, porque bueno, hacen falta, sin duda, mayor espacio de participación ciudadana. Y bueno, creemos que este es un paso importante para poder convocar a los ciudadanos, a las ciudadanas a que pues conozcan más de los procesos democráticos de nuestro país, y desde luego también un objetivo importante de este observatorio es la vigilancia ciudadana mediante la transparencia, la exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas de nuestras autoridades. Y hoy por hoy uno de los temas que están sobre la mesa en todo este ámbito de situaciones, maestra, sin duda es el de, por ejemplo, por poner uno, aunque hay muchos temas de los que podremos platicar, la máxima publicidad de los entes de gobierno, la de los entes de gobierno autónomos, que está ligado directamente a la transparencia, pero también me decían que hay observaciones en otros ámbitos que están intrínsecamente ligados, como por ejemplo, la falta de principio de paridad. Pues sí, justamente hoy seguimos viendo que siempre hay 3 a 10, ¿no? 3 mujeres que participan y 10 hombres que participan, por poner un número en las convocatorias públicas para los puestos de importantes de decisión. Sigue habiendo una baja participación y bueno, está en los congresos del Estado, en el Congreso del Estado, justamente garantizar esta paridad de género. Seguimos viendo cuerpos colegiados donde, insisto, el menor número siempre son las mujeres. Entonces, bueno, se requiere impulsar también pues mayores políticas para que haya mayor participación. Y como bien comentas, el principio de máxima publicidad es un principio que deben atender todas las autoridades, está consagrado en el artículo 6º constitucional, y bueno, esto lo que permite es tener mayor publicidad y difusión de las acciones que emprenden los gobiernos. Ahora, cuando hablamos de este tipo de entes que tienen que cumplir con estas leyes, pues son gobiernos, administraciones, partidos. Tengo entendido, maestra, que también los organismos autónomos como las comisiones de derechos humanos, pero también sindicatos. Es un tema muy complejo porque además cada tipo de organismo, cada tipo de dependencia de nivel de gobierno tiene diferencias también en el ámbito legislativo, ¿no? Sí, bueno, en cuanto si hablamos en materia de transparencia y de cumplir con las obligaciones que señala la ley de transparencia tanto nacional como estatal, pues es muy claro el listado de información que deben publicar. Desde luego entran también los sindicatos, recordarás seguramente que antes los partidos políticos y los sindicatos no eran sujetos obligados. Antes del 2015 no estaban obligados por las leyes de transparencia a publicar información, a pesar de que reciben desde luego recursos públicos. Fue en la reforma del 2014-2015 que entonces se integran, y bueno, ya hay desde luego esta parte obligatoria de transparentar la información, y a quien le corresponde en primera instancia de vigilar su cumplimiento, pues son el órgano autónomo de transparencia. Los órganos que le llamamos órganos locales de transparencia son quienes, a través de sus verificaciones diagnósticas, ese es el término, pues realizan esta revisión, esta evaluación. Pero desde luego pues también tenemos la participación ciudadana, esta vigilancia de la población, que pues es muy importante que se integren en esta exigencia de cumplimiento y exigir una amplia y robusta rendición de cuentas por parte de las autoridades. Sin duda. Ahora,
observatorio Demócrata MX, que se va a enfocar sobre todo en transparencia y rendición de cuentas, pues me lleva a preguntarle, maestra, ¿dónde ven los mayores focos rojos? Es decir, cuando decimos, ¿cuáles podrían ser los principales problemas que hay en esta área en nuestro país o en Baja California, en nuestra región, o las principales asignaturas pendientes, si lo queremos ver así, ¿cuáles nos podría comentar que son? Gracias, sí, pues bueno, uno de ellos sigue siendo, estamos en deuda todavía en ampliar este derecho a mayor grupo de la población, principalmente vulnerable, pero hay la ENAI, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información 2019, se hace cada 4 años, señala que solamente el 2% de la población entrevistada ejerce el derecho de acceso a la información. Entonces ahí hay una deuda pendiente por parte de tanto de los organismos de transparencia, principalmente, que son los encargados de difundir y promover este derecho y su socialización hacia los grupos vulnerables, como pues también los propios sujetos obligados. Las propias autoridades también tienen la obligación de promover este derecho para que llegue a más personas. Esa es una asignatura sin lugar a duda pendiente. También hay muchísimo desconocimiento. Si no se ejerce este derecho, pues es porque también hay un desconocimiento de que existe un instituto de transparencia que garantiza y tutela el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales, como por ejemplo, pues cuando hablamos de tutelar o de garantizar, es cuando un ciudadano solicita una información y esta información no se le entrega, o es incompleta, o se la reservan la información, la clasifican, como reservada o confidencial. Entonces, bueno, existe estos institutos de transparencia para garantizar. Y en esta encuesta también se señala que solamente el 1.5% de la población conoce y sabe que hay un órgano que se encarga de garantizar estos derechos. Entonces, esas son las asignaturas pendientes, y reforzar también esta evaluación periódica que deben hacer los institutos para el cumplimiento de esta transparencia, porque tenemos que asumir que debe ser un 100%. Hay distintos estudios, métricas de transparencia que señalan, bueno, que Baja California anda alrededor del 70% de cumplimiento en los portales de transparencia. Entonces, bueno, pues también ahí tenemos que trabajar en ello. Y bueno, en este último punto, ¿cómo estamos respecto a otras partes del país? Bueno, hay quienes dicen que las comparaciones son odiosas, pero finalmente nos pueden dar un viso de cómo están las cosas en nuestra región respecto a lo que sucede en el resto de la República, ¿no? Claro, mira, hay una métrica, la métrica que realiza el CIDE con el INAI sobre gobierno abierto, donde en términos generales prácticamente salen todas las entidades federativas reprobadas en materia de transparencia. Si no mal recuerdo, es un punto 60 de 1, es el promedio de calificación de las entidades. Sin embargo, bueno, cuando se hace un análisis ya por cada entidad federativa, Baja California se posiciona en la quinta, en el ranking, es la quinta posición, pero bueno, es un buen número, es una buena posición, pero repito, finalmente la mala noticia es que hay un bajo cumplimiento en general en materia de transparencia, de acuerdo a esta métrica de gobierno abierto que se hace cada 2 años. Pues válgase al comparativo, pero entonces es un poco como cuando hablamos de economía, generación de empleo y todo. Dicen Baja California está mucho mejor que otras entidades del país, pero está muy mal, no quiere decir que esté bien. Entonces, ¿cómo estarán los demás? Oiga, maestra, le agradezco enormemente este primer acercamiento. La invitación queda abierta para seguir platicando de Demócrata MX, de hablar de este observatorio en materia de transparencia y rendición de cuentas. La verdad es que me sorprende, pero también me asusta un poco el saber que tan poca población sea la que ejerce el derecho este derecho de acceso a la información, que sea tan poquísima la población que sabe que hay un organismo que nos puede ayudar a garantizar este derecho, y creo que pues sin duda también hay que impulsarlo justamente en el entendimiento de que eso nos ayudaría a generar un mejor país, un país más demócrata. ¿Con qué podremos cerrar, maestra, esta plática?
Pues bueno, invitar al auditorio, a la ciudadanía que justamente se acerque, ejerza su derecho de acceso a la información, que le demos trabajo a los institutos de transparencia. Y bueno, también comentar que ahorita se vive un proceso interesante porque están próximos a designarse comisionadas y comisionados del Instituto Estatal de Transparencia, está en pleno proceso, se integró el comité de selección justamente, y bueno, pues que estén vigilantes de que se tome dentro del Congreso la mejor decisión y los mejores perfiles. Oiga, maestra, y después, si me lo permitiera y cuando su agenda se lo permita, si platicamos un poquito de lo que está pasando en el Instituto de Transparencia Nacional y todo lo que ha sucedido claro. con la falta de nombramientos y lo que ello implica, ¿no? Porque sin duda, pues el sentido común, usted es experta, pero a mí el sentido común me dice que es muy serio y hasta grave, pero ojalá tengamos oportunidad de platicar de eso. Con gusto, yo encantada de volver a estar contigo en una entrevista, en una plática, pero ya nos dio luz la Suprema Corte, creo que ya nos dio luz en la última resolución y todo indica que, pues bueno, por lo pronto, para no seguir suspendido esta garantía de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, pues podrán sesionar actualmente el INAI con 4 y seguramente vendrá una instrucción para que se designe a la brevedad a los 2 comisionados o comisionadas. Incompletos, pero ya pueden sesionar, que bueno, ya es un avance. Maestra, muchas gracias, un abrazo y muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. Es la maestra Viviana Maciel, integrante y vocera del Movimiento Demócrata MX, un observatorio en materia de transparencia y rendición de cuentas, exconsejera estatal electoral y exconsejera del Instituto de Transparencia de Baja California.